Vamos a comenzar reunión 7 con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí. Tú nos has dicho, Señor, a través de tu palabra, que vamos a ver problemas en este mundo, dificultades, enfermedades, hasta también persecuciones. Pero también nos has prometido, Señor, que todas las cosas dispones para nuestro bien. Entonces, ayúdanos, Señor, a confiar en ti a través de las dificultades que tenemos en esta vida. Ya que hemos visto tu amor para nosotros en Cristo Jesús, ayúdanos a confiar, Señor, que vas a estar con nosotros siempre, vas a disponer todo para nuestro bien. Si has dispuesto la cosa más grande, nos has dado la vida eterna, nos has dado tu único Hijo, que confiemos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que vas a disponer todas las otras cosas en nuestra vida también, según tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos ahora estamos en la reunión 7. Vamos a hablar de ir a otros, el concepto, y vamos a hablar un poco, vamos a hablar del fundamento de un concepto muy importante de que vamos a profundizar mañana, que es el concepto del sacerdocio universal. Es algo muy importante, muy interesante, y es algo que aplica a cada creyente, cada uno de nosotros. Pero vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué clase de persecución sufren los seguidores de Jesucristo hoy en día donde vivas? Pues aquí en donde estamos en el Estado de México, gracias a Dios, pues todo está tranquilo. No hay persecución de ninguna especie. Estamos bien. Qué bien. Me alegra escucharlo. Julio o Mauricio, ¿qué dicen ustedes? Aquí en mi ciudad también está muy tranquilo respecto a eso, pastor. Sí, Julia. Sí, Sí, le escucho. sí, está muy tranquilo también aquí en mi ciudad. No tenemos problema respecto a eso. Muy bien. ¿Y en el estado de Puebla, Mauricio? Pues acá, pues también tranquilo, lo único, pues que a veces cuando sale uno a evangelizar y les da uno un volante, a veces lo rechazan o eso, pero así persecución no pasó. Ok. Bueno, qué bien, qué bendición tenemos, ¿verdad? En China, el gobierno de allí destruye templos cristianos, tumban cruces, arrestan a pastores. Pero a pesar de la persecución, y es persecución oficial, no se puede evangelizar sin el permiso del Estado en China. Pero a pesar de esta persecución, en 1980 había 10 millones de cristianos. Hoy en día se cree que hay arriba de 100 millones de cristianos en China. Entonces vemos que a pesar de persecuciones, Dios va a llevar a cabo su mensaje, su propósito en este mundo, que es la predicación de su evangelio. Tal vez nuestra persecución no es persecución en sí. Tal vez hay burlas, como Mauricio mencionó, al salir a evangelizar, hay rechazo. Hay personas que tienen dificultades en su familia por haber creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces, hay persecución no tenemos como en otros países, ¿verdad? Pero pueden ser otros detalles de la vida que podemos sufrir
aún no tanto como en otros lugares. Hoy vamos a hablar de la persecución. Vamos a empezar con la persecución. Vamos a ver los resultados que Dios hizo. Vamos a estudiar Hechos 7, empezando con versículo 54 hasta capítulo 8, versículo 4. Y si tienen sus Biblias, van a ver en esta parte que hay separación, como de capítulo y de títulos en la Biblia. Pero recordamos que originalmente cuando Dios inspiró su Biblia, la Biblia original no tenía estos marcadores de títulos y capítulos y versículos. Entonces también tenerlos nos ayuda a hallar cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver que aunque hay capítulos y marcadores y títulos, de hecho es una historia entera y empieza al fin de la historia de la muerte de Esteban. Esteban con Felipe era uno de los meseros predicando, sirviendo a personas con comida, especialmente a las viudas. Pero después también Esteban enseñó a otros su fe, y por enseñar a Cristo, por haber compartido su fe con otros, Esteban murió por su fe. Vamos a leer un poco sobre Esteban. Vamos a ver la persecución después y, más importantemente, vamos a ver que Dios aún utilizó la persecución para esparcir el Evangelio. Bien, entonces aquí vamos a contar ahora la historia, Hechos 7, 54 a 8, 4. Especialmente vamos a hablar del significado del último versículo, el versículo clave, que es Hechos 8, 4. ¿Quién nos puede leer estas palabras que ya están en la pantalla? ¿Quién puede leer las palabras de Hechos, por favor? Yo, Gracias, sí. oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían. ¿Escucha? Sí, le escucho. Sí, Bueno, continúo. sí, por favor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hasta ahí. Gracias, Demetrio. Entonces vemos la historia aquí, ¿verdad? Que cómo Dios utilizó la persecución y lo cambió para hacer predicación. Una pregunta importante y interesante. Sí.
¿quiénes fueron esparcidos y quiénes se quedaron en Jerusalén? ¿Quiénes fueron esparcidos y quiénes se quedaron en Jerusalén? Pues fueron esparcidos la iglesia, ¿no? De estos tiempos, los cristianos. Sí, pero salvo unas personas. Entonces, Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles así quedaron en es. Jerusalén y los demás pues fueron esparcidos. Exactamente. Entonces, como Mauricio mencionó, casi todos fueron esparcidos, salvo, como dice aquí en versículo 1 de capítulo 8, salvo los apóstoles. Entonces, ¿quiénes fueron los que iban por todas partes anunciando el evangelio? Todos los no apóstoles, ¿verdad? Los creyentes. Muy interesante el punto. ¿Por qué? Si tienen la oportunidad de leer el libro de Hechos, van a ver que en capítulo 1 a 5 habla de mucha enseñanza de la palabra de Dios, mucha predicación, muchas personas, bueno, pero no muchas personas compartiendo la palabra. Vemos solamente y nada más que los apóstoles compartiendo su fe. Es interesante porque aquí vemos, empezando con Esteban, un nuevo apóstol, enseñando a otros sobre Jesucristo. Aquí vemos que después de él ya todos que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio. Entonces estas personas no tenían mucho tiempo como creyentes. De hecho, probablemente porque en el día, antes del día de Pentecostés, hubo solamente dice la Biblia, 120 personas creyentes. Y después miles de personas. Entonces, este evento pasó como tal vez un año después de la muerte de Jesucristo. Entonces, tenemos aquí creyentes nuevos, creyentes sin mucho tiempo, en la palabra de Dios y como creyentes, pero anunciando el evangelio, a pesar de la amenaza de persecución, de muerte, iban anunciando el evangelio, a pesar de no tener mucho tiempo creyentes, iban anunciando el evangelio. Bueno, tal vez yo sea cobarde, pero la tentación tenía que ser esconderse, callarse, no decir nada a nadie. Pero vemos que en vez de callarse, en vez de esconderse, ¿qué hicieron los esparcidos? Anunciaban el evangelio, ¿verdad? Entonces, por eso esta pregunta de considerar, hace una pregunta cerrada, ¿verdad? Tenemos que decir que fueron los esparcidos, los no apóstoles y los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Pero es importante el punto. ¿Por qué? Porque vemos aquí que los esparcidos fueron los creyentes normales. Gente que había creído en Jesucristo, que había recibido la instrucción y ahora quería compartirla con otras personas. Ok. Y seguimos entonces a otra pregunta de considerar. Romanos 8:28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. En esta historia, Dios utilizó. ¿Me escuchan ustedes? ¿Me escuchan? Julia, Mauricio, Demetrio y María, ¿ustedes me escuchan? Se cortan mucho las palabras, pastor. No las escucho completas. Sí, Okay, escuchamos. Lo que voy a hacer es voy a apagar mi cámara para que me escuchen bien. Ok, dame un momento.
Ok, así debe ser mejor. Ok, entonces, ahora es mejor ahora. ¿Me escuchan mejor? Sí, se escucha Sí, mejor. Ok, muy bien. Ok, entonces, les voy a leer Romanos 8:28, que dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. En esta historia, Dios utilizó la persecución a bien de los que oyeron el mensaje de los esparcidos. Ya lo hemos visto. Y la pregunta, ¿cómo has visto el cumplimiento de la promesa de Romanos 8:28 en tu vida? La promesa de Romanos 8:28 es, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Dios promete disponer todas las cosas a nuestro bien. Entonces, ¿cómo has visto el cumplimiento de la promesa de Romanos 8:28 en tu vida? pues en mi vida, eh, bueno, juntamente con mi esposa, no precisamente hablamos de persecuciones, pero sí cuando las cosas se ponen difíciles por alguna prueba, alguna lucha, eso nos ayuda a pues acercarnos más al Señor y como que eso nos motiva a hablar más de su palabra. Gracias Demetrio. Vemos en nuestras vidas cuando el mundo alrededor de nosotros sea más oscuro, la luz de Dios en Cristo Jesús podemos ver con más claridad, ¿verdad? Muy bien, gracias Demetrio. ¿Algo más, Sí. Julio o Mauricio? Sí, pastor. O sea, a veces nos suceden cosas en la vida, diaria, que a veces no comprendemos, pero que al final, se cumple esta palabra, que todo lo que nos sucede a los que amamos a Dios nos sucede para nuestro bien. Nos ayudan para bien. O sea, al principio no lo entiende uno, pero ya conforme va pasando el tiempo, el Señor le explica a uno por qué están sucediendo, por qué sucedieron las cosas de esa manera, porque todo era para nuestro bien. Sí, así es. Y algún día vamos a ver que todos los eventos de nuestra vida nos han ayudado para nuestro bien, aun y cuando en esta vida no lo veamos, a un día sí lo vamos a ver, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, esta promesa es tan fuerte. A mí puede ser tal vez mi parte favorita de la Biblia, mis versículos favoritos, empezando con Romanos 8:28 hasta el fin del capítulo. Son palabras muy especiales, muy importantes para los que sufran. Y todos nosotros vamos a sufrir en esta vida. Y si Dios nos dio su propio Hijo, ¿cómo no nos va junto con Él todas esas cosas, verdad? Muy bien. Entonces vemos aquí en esta historia persecución, muerte de Esteban. ah, eh, ah, Saulo asolaba la iglesia, dice aquí, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres. Tan terrible el tiempo, pero Dios lo utilizó para el bien de su reino. Y especialmente para el bien de los que escucharon el mensaje de los esparcidos. Bien, ahora ya que hemos considerado el punto de la historia, hemos visto los temas que están aquí, vamos a ahora consolidar lo que hemos aprendido para, para aplicarlo a nuestras vidas. Y utilizando nuestro método, vamos a comenzar con la pregunta para estar seguro que estamos en la misma página, que hemos visto el tema principal. ¿De qué se trata la historia? Sencillamente, ¿de qué se trata esta historia que estudiamos?
¿Qué dicen? ¿Quién nos puede dar un Pues se resumen? trata de la persecución. Se trata de la persecución que sufrió la iglesia primitiva en sus inicios, pero al mismo tiempo de la gran bendición, pues se cumple lo que estamos leyendo aquí en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, tal vez no a nuestra manera. Sí, sí es. Se cortó al fin, Demetrio, pero creo que sí escuché que se trata la historia de la persecución, pero Dios utilizando la persecución ah, Sí, para la predicación de su palabra, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Demetrio. Entonces, ya que estamos pensando, este es el tema de la historia. Persecución que Dios cambió a predicación, ¿verdad? de nada. Y también otro punto, que en esta historia la enseñanza de la palabra de Dios, el evangelismo, fue la obra no de los apóstoles, sino de todos. Sino de todos. ¿Ok? Entonces, nuestra segunda pregunta, siempre utilizamos estas preguntas, como hemos visto, para la parte de consolidar, pero las respuestas van a cambiar según la historia. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pensando en el tema del día, pensando en nuestras propias vidas y tentaciones. Mauricio, sí. A veces como cristianos no nos gusta aparecer, no estamos dispuestos, ¿no? En este caso como lo hizo Esteban, ¿no? Dar su propia vida, ¿no? Por amor a Dios. Y a veces como cristianos pues a veces nos falta eso, ¿no? A veces por pena o por temor. ¿Sí, sí me escucha? Sí, Mauricio, Es sigue, que por se va favor. el audio, de repente no escuchamos lo que usted dice. Sí, Mauricio estaba hablando sobre como cristianos, su voz es un poco baja, Mauricio, pero creo que escuché que dijo usted que como cristianos a veces no nos gusta parecer que nosotros, como Esteban, padeció para su fe. A veces nosotros ah, preferimos la vida fácil. Y es cierto ah, que el enseñar la palabra a otros no puede ser siempre tan fácil, y podemos ser rechazados o podemos ver burlas también. Demetrio iba a decir algo sobre esta pregunta. Demetrio iba a decir algo. ¿Ustedes me escuchan? Es que no se alcanza a escuchar muy bien, pastor. Todavía está, las palabras como que se cortan. ¿Me escuchan ahora ustedes? Sí, pastor. Yo sí, pastor. Ok, ahora sí. Bueno, perdón, no sé qué es el problema con mi audio ahora. Bueno, vamos a seguir adelante, ah, esperando que mejore nuestro audio. Entonces, pero si no me escuchan, bueno, díganme y voy a tratar, ya apagué mi video, y espero que sí podemos seguir adelante aquí. Ah, entonces,
Sobre la pregunta, y escuché antes de pedir mi audio que Mauricio tenía un comentario muy bueno, que como cristianos muchas veces no queremos sufrir, no queremos padecer como Esteban. Y por eso podemos pensar más en las cosas de este mundo, en las cosas físicas, en la vida cómoda, que en las cosas de Dios. Tal vez aún vemos la predicación de los esparcidos, de ellos, a pesar de las dificultades, querían compartir, querían anunciar el Evangelio. Y tal vez nosotros hemos utilizado pretextos para no predicar el Evangelio, porque tenemos tanta... aferramos mucho a la vida cómoda en vez de pensar primero en las cosas de Dios. ¿Algo más sobre esta segunda pregunta? Algo más, pero todavía me escuchan, ¿verdad? Sí, pastor. Ok, muy bien. Ok, entonces ya que hemos visto, esta es parte de nuestro proceso, ¿verdad? Vemos nuestros pecados y podemos ver nuestras fallas y errores del pasado. Pero después siempre hablamos del amor de Dios, que Dios nos ama mucho y presenta tras las historias bíblicas su amor a nosotros. Entonces, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué dicen ustedes sobre lo? Pues yo creo que Dios compensa el sufrimiento. ¿Me escucha? Sí, Demetrio. Sí, sigue por favor. Yo, bueno, respondiendo a la pregunta 3, que Dios ve el sufrimiento que pasa su pueblo cuando está trabajando pues en predicar la palabra, se cumple la palabra que dice, cuando habla acerca de la obra, pues habla del hacer, pues todo lo que pasa en sus hijos, perseguidos, injuriados y todo eso, y les da una cosecha abundante. No así cuando pues estamos pasivos, pues no. Sí, entonces Demetrio otra vez se cortó un poco, pero escuché que Dios, a pesar de problemas, nos da una cosecha, ¿verdad? Nos da una cosecha y es por el amor de Dios. Ya perdimos a Demetrio. Julia y Mauricio, ¿todavía me escuchan? Sí, pastor. Todavía se entrecortan las palabras, pero algunas no las alcanzo a entender bien, pero sí lo escucho. Ok, muy bien. Ok, vamos a seguir adelante, confiando que Dios nos va a conceder una manera de continuar con la clase a pesar de las dificultades técnicas que Así tenemos. es. No escuché la respuesta, perdón, pastor, no escuché la Sí, respuesta Julia. de Demetrio, no alcancé a escuchar lo que él dijo. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, ok. Entonces, Demetrio hablaba de la cosecha que Dios provee. Ya han regresado Demetrio y María. Y hay dificultades técnicas en todas partes esta noche, pero vamos a seguir adelante. Y hablaba Demetrio antes de perder la señal sobre la cosecha, que Dios provee una cosecha. Y vemos que a pesar de que puede ser que nuestro testimonio no es perfecto, no es siempre
pero Dios nos da la cosecha a pesar de nuestras fallas y dificultades. Y siempre utiliza, como hemos visto antes, en Isaías 55, siempre Dios va a cumplir, la palabra de Dios va a cumplir su propósito cuando sale de su boca. Entonces, podemos confiar que Dios va a hacer lo que promete hacer a pesar, y Dios no solo nos ha perdonado todos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, también nos da el consuelo de esta paz y el privilegio de ser sus testigos. Cada creyente, como vemos aquí, no solo los apóstoles, sino cada creyente tiene ese privilegio. ¿Algo más? Amén. Amén. Ok. Creo que ya tenemos nuestro audio, entonces vamos a seguir adelante. Ok, entonces. Sí, pastor. Okay. Sí se puede. Muy bien. Sí, ok. Gracias a Dios. Ya hemos llegado a la cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer aquí en esta historia? ¿Qué me está enseñando Dios a pedir y hacer en la historia que leímos? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? ¿Qué dicen ustedes? Julio, Mauricio, María o Demetrio, ¿qué dicen ustedes? Se enseña a pedir por aquellos hermanos, ¿no?, que están siendo perseguidos, ¿no?, que debemos pedir en todo tiempo por ellos, ¿no?, que el Señor los fortalezca, y pues que también nosotros debemos predicar la palabra, no importando las circunstancias, no importando si nos rechazan, si nos ofenden, no importando todo eso, que debemos pues predicar la palabra de Dios, ¿no? Sí, muy bien, gracias Mauricio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar el Evangelio. Ya hemos visto que no estamos en situaciones de persecución como ellos, ¿verdad? Entonces nosotros, sí, y si ellos predicaron el Evangelio, si ellos anunciaron el Evangelio donde iban esparcidos, ¿cuánto más nosotros que vivimos sin la amenaza de persecución? Vamos a querer predicar el Evangelio a todos. Y se mencionó, creo, Mauricio, que debemos pedir a Dios o orar a Dios por los que sí sufren mucha persecución, porque hay personas que sufren mucho por ser seguidores de Cristo. Entonces, debemos pedir a Dios que fortalezca a ellos. Bien, ¿algo más? Julia, ¿iba a decir algo? Pues me enseña también, pastor, de que Esteban, a pesar de que él tenía muchas dificultades porque se oponía mucha gente a que él predicara el evangelio. Él no dejó de hablar. Le costó la vida, pero allí nació, convirtió el Saulo, ¿verdad? Que fue un gran predicador y un gran fundador de iglesias. Uh-huh. Eso es maravilloso. Entonces eso me enseña a que a pesar de las dificultades que tengamos, tenemos que seguir predicando el evangelio. Sí, así es. Muy bien dicho. Gracias, Julia. A pesar de las dificultades que tengamos, que sigamos predicando, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces, pensando en esto, ese es el mensaje que tenemos aquí. A pesar de las dificultades, que sigamos predicando, y también es el trabajo, es el privilegio de todos, ¿verdad? Ok, entonces, la última pregunta. Pensando en este tema, que Dios cambió la persecución a predicación, que Dios utiliza a todos nosotros para predicar y compartir su evangelio, viene la pregunta: ¿con quién voy a compartir este mensaje? ¿Con quién voy a compartir este mensaje?
pensando, ¿quién necesita escuchar? Que todos somos testigos, que debemos compartir la palabra en todas circunstancias. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Creo que con nuestros vecinos, a toda la gente que conocemos, ¿no, pastor? Porque ya ve que dice la palabra de Dios que nos va a demandar la sangre de las demás personas. Si nosotros conocemos a la gente, que a todos les debemos de hablar, porque si no Dios nos va a decir que por qué no les predicamos a los demás. Uh-huh. Sí, entonces vamos a querer compartir este mensaje. Bueno, especialmente pensando en esta historia, que dice al fin que todos los esparcidos iban anunciando el Evangelio. Vamos a querer motivar a nuestros otros creyentes que ellos también van anunciando el Evangelio. Si hay un amigo cristiano o creyente que tenemos que va a cambiarse a otra parte, vamos a animar a esa persona que lleve la palabra con ellos, porque ellos van a tener también, como dijo María, y gracias por su respuesta, María, ellos también van a tener más vecinos, más personas alrededor de ellos. Entonces queremos compartir este mensaje, esta historia, especialmente con los que sufran y también los que tienen oportunidades para compartir el Evangelio, para decir ánimo, hermano, que compartes el Evangelio, donde estemos, porque si los que fueron esparcidos anunciaban el Evangelio, cuanto más nosotros que no tenemos la amenaza de persecución. Sí. Algo más, Demetrio, Mauricio, Julia, algo más. El Señor Jesús nos dijo, bueno, se lo dijo a sus discípulos y es para nosotros también, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Con quién vamos a compartir este mensaje? Pues con las personas a quienes estamos discipulando, empezando por quiénes, por esposa, por hijos, amigos y otros cristianos que pues a veces van detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque van iniciando. Yo creo que para ellos es este mensaje, decirles sí se puede, porque el Señor lo dijo. Bien, gracias Demetrio, muy bien. Sí, todos necesitan escucharlo, ¿verdad? Todas las naciones. Muy bien, entonces ya hemos llegado al fin de la historia de esta noche sobre Esteban y después los resultados de la persecución que fueron buenos, de verdad. ¿Otras preguntas o comentarios sobre la historia? Ok, entonces vamos a hablar, revisar la tarea. ¿Alguien nos puede compartir las palabras de nuestro versículo clave? Efesios 2, 8 a 9. Efesios 2, 8 a 9. Palabras Yo, bien pastor, importantes. nuestra Gracias. Sí. salvación. Sí, por favor, Demetrio. Sí, ahí voy. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, gracias. Y estamos hablando en la lección pasada sobre nuestro método. Y tenemos que predicamos ley mostrando pecados para que veamos que nuestras obras no son tan buenas que nos pueden salvar. También predicamos el Evangelio, que dice que Dios hizo todo. La gracia de Dios es el amor inmerecido de Dios y por la gracia de Dios somos salvos. Y viene a nosotros por medio de la fe. Entonces es un versículo que presenta el camino de salvación muy claramente. Algo más sobre Efesios 2, 8 y 9. No, pastor, está claro. Ok.
Muy bien, gracias. Ok, entonces, otra cosa, ya estamos hablando sobre nuestro proyecto final. Hablamos de el primer paso es sencillamente elegir la historia bíblica para su proyecto final. ¿Ya han pensado en cuál historia bíblica que quieren utilizar para su proyecto final? Sí. Ok, muy bien. Creo que tengo, bueno, ustedes creo que tienen mi número para WhatsApp o llamar. Cualquier cosa estoy aquí para compartir, para, ah, sí, para contestar preguntas o lo que sea. Voy a hablarles un poco más porque ya estamos aquí, estamos en la lección 7 hoy y solamente nos faltan 3 más. Entonces voy a hablarles un poco más sobre el proyecto final. Los detalles, van a querer grabarlo. No tiene que ser de alta calidad, casi cualquier equipo puede tomar video. Pueden compartir el video conmigo en el grupo de WhatsApp o directamente conmigo por WhatsApp o subirlo a YouTube y enviarme el enlace, pero no tiene que ser nada profesional, solamente algo sencillo. Con video y audio está bien. Si solamente pueden grabar por audio, también está bien. La fecha límite es el 31 de diciembre de 2017. Entonces, estoy pidiendo que ustedes me envíen sus proyectos finales antes del fin del año. En el día que viene, creo que ustedes ya tenemos clase mañana, entonces puede ser un poco difícil, pero pensando en estos próximos pasos, ¿con quiénes van a compartir el mensaje? Y que están pensando en un plan escrito. El plan escrito utilizaría las 4C. Contiene los 4 pasos que hemos aprendido. Lo de captar, contar, considerar y consolidar. Preguntas sobre el proyecto final. ¿Dudas? ¿Ya van bien con el proyecto final? Básicamente es una oportunidad para usar este método para compartir historias bíblicas, ¿ok? Entonces, pero si tienen una pregunta, una duda, con mucho gusto que me envíen un mensaje o me llamen y podemos hablar sobre la pregunta. Ok. Tarea, entonces, sería el versículo de recuerdo, el versículo clave de esta lección es de Hechos 8, versículo 4, donde habla de los esparcidos predicando, anunciando el Evangelio. También, como siempre, es ver el video para la reunión 8 y seguir con el plan para su proyecto final. ¿Con quiénes van a compartir una historia bíblica como proyecto final? Y que ya están pensando en poner algo como plan escrito para el proyecto final. No me van a tener que enviar su plan escrito, a menos que quieran que yo lo revise. Pero es solamente para estar planeando cómo van a utilizar las 4C para enseñar una clase, o compartir la palabra con una persona, o con su familia, con un vecino, alguien. ¿Ok? Y ya probablemente si tienen oportunidades con la Navidad de juntarse con personas, van a tener oportunidades de compartir la palabra. La próxima clase sería mañana jueves a la misma hora. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok. Todo está claro. Ok, entonces ya tengo video otra vez. Gracias a Dios hemos podido estudiar su palabra a pesar de unos problemas con la tecnología, pero creo que ya
hemos tenido el gusto y la bendición de poder estudiar la palabra. Mañana va a ser una clase muy interesante sobre el concepto del sacerdocio universal, que es una enseñanza muy bíblica, muy importante, que aplica a todos nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a concluir hoy. ¿Cómo concluimos la última clase? Sabemos que tenemos la palabra de Dios para utilizar. Y en número 6, 22 a 27, Dios dio a Aarón como el sumo sacerdote palabras para bendecir a la gente, para anunciar la paz y el favor de Dios. Y vamos a concluir hoy con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Ok. Amén. Una pregunta. Amén. Ok, antes de terminar, yo he podido por WhatsApp comunicarme porque de vez a mí me gusta para conectar bien con las personas de la clase y para contestar preguntas y otras cosas con los que están participando, porque han visto en los grupos de WhatsApp tenemos muchas personas que no están en las clases. He podido comunicarme directamente con Julia, con el número de su inscripción y con Mauricio también. Pero Demetrio y María, ¿ustedes tienen un número de WhatsApp? ¿Ustedes tienen WhatsApp? ¿Me pueden dar el número para que...? Sí. Ok. Sí, no, la clase se lo envío, pastor. ¿Mande? Se lo envío terminando la clase. Sí. Si me podría, sería, porque ya tienen mis datos en el grupo, si me podrían enviar, sería de gusto para que podamos como practicar sobre la clase y otras preguntas y podría Sí. apoyar a ustedes con su proyecto. Ok, muy bien. Si me podrían enviarlo, sí, lo agradecería mucho. Entonces, que Dios les bendiga y les guarde mucho. Y nos vemos mañana entonces con el favor de Dios. Y Hasta mañana. esperamos con tecnología funcionando mucho mejor. Ok, buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Igualmente. Buenas noches, Gracias. pastor, que descanse. Gracias, igualmente. Dios. Gracias, pastor. Adiós, entonces, que descansen todos y que nosotros tengamos todo la bendición del Señor y su protección. Amén. Amén.